Bien, y se lo contábamos, se plantea la necesidad, o más que se plantea, se vuelve a plantear la necesidad de hacer cambios a la llamada Ley Zamudio. Queremos conversar sobre esto junto al vocero del móvil, Óscar Rementería. Óscar, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenos días Nicolás y muchas gracias por la invitación. Encantado. A ver, claro, esto a raíz de la situación de Carolina, ya el gobierno a través de sus autoridades señalaba que algo que se conocía, eso sí, que va a haber una consulta ciudadana el primer semestre de este año para ir perfeccionando lo que es la ley de antidiscriminación, para agregar tipos penales, para también ir actualizando lo que es el concepto de discriminación, muy necesario, que también ha sido parte de esta ley Zamudio. ¿Cómo lo ves tú en este sentido, la consulta ciudadana y lo que va a suceder durante este año? Bueno, yo creo que siempre los anuncios de actualización, por decirlo de alguna forma, de las leyes van a ser bienvenidos. Ahora, uno siempre tiene la sensación, el sentimiento de que se llega un poquito tarde, porque las organizaciones de la sociedad civil y específicamente el móvil lo estamos solicitando hace varios años. Recordemos que la ley antidiscriminación ha sido un paso muy importante para ayudar a erradicar la discriminación en nuestro país, pero al mismo tiempo hemos sido los primeros en decir que es un león sin dientes, porque sanciona la discriminación una vez que ya se cometió el acto, no lo previenen. Claro. Y por otro lado, el acceso a la justicia de la persona discriminada tiene muchas cortapisas, muchos bloqueos en el camino. Consideremos que las personas discriminadas en Chile son las de los sectores más vulnerables. No estamos hablando de la gente que vive en la dehesa o vive en Vitacura, que tiene recursos económicos, acceso a la información, a la educación, acceso a los abogados, por ejemplo. Estamos hablando de los sectores más humildes, con mayores limitaciones de acceso. Entonces, la ley antidiscriminación, por ejemplo, si la persona que denuncia la discriminación no la comprueba, le llega una multa de 2 millones de pesos. Entonces, ahí tú ves un bloqueo o una cortapisa para que la persona diga, bueno, ya voy a ir a denunciar esto. Entonces, que es muy importante, perdón, y tomando lo que es el caso de Carolina Torres, claro, habían ya, y por lo que entiendo yo, amenazas previas a lo que sucedió esa noche. Exacto. Entonces, pero la ley antidiscriminación no las contempla, no contempla las amenazas. O sea, ya había una discriminación previa, por lo cual podría haber habido una denuncia. O un aviso, puede ser algún aviso. Lo que pasa es que, como yo te decía, la ley Zamudio sanciona cuando se cometió el acto discriminatorio, cuando yo ya cometí la acción discriminatoria. Exacto. Pero no tenemos una ley que lo prevenga. ¿Qué es lo que existe en el Congreso? La ley que sanciona la incitación al odio. Que eso nos podría servir para prevenir los actos discriminatorios porque sanciona a aquellas personas que hacen llamados a discriminar o llamados a la violencia en función de, por ejemplo, la orientación sexual de las personas. Pero eso está durmiendo en el Congreso. Y con toda una discusión y un debate que podría alargarlo, recordemos. Sí, porque, a ver, hay que ser bien claro, la ley Zamudio, el proyecto original era bastante completo contra el Congreso, el año 2007, si no me equivoco. Sí. Esta fue aprobada en el 2012. Pero fue aprobada, fue cercenada. Los sectores más conservadores sacaron muchos elementos, pusieron estos bloqueos que yo te mencionaba, y la ley no está funcionando como nosotros hubiésemos esperado, porque no es lo mismo que ingresó claramente. Con la discusión, bueno, todavía no se inicia la discusión, nosotros esperamos que se discuta, con la posible discusión de la ley de incitación al odio. También es esperable que los sectores más conservadores generen unas modificaciones al proyecto que haga en ciertos aspectos poco efectiva. Ahora, ¿es valorable que el gobierno haya dicho que lo va a hacer estos llamados, estas reuniones para perfeccionar la ley Zamudio? Sí. Que para ser objetivo, claro, se reiteran con la situación de Carolina, pero ya se sabían desde hace un par de meses. Lo habían anunciado. Claro. Se van a basar en encuestas, reuniones con la sociedad civil. Hay un acuerdo de solución amistosa entre el móvil y el Estado de Chile, firmado por la presidenta Michelle Bachelet, ratificado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que incluye las modificaciones y perfeccionamiento de la ley antidiscriminación. Entonces, en ese sentido, vamos en el camino correcto, pero bueno, no siempre los tiempos, la velocidad es lo que uno esperaría. Claro. A ver, pero en lo práctico, ¿cuáles son los cambios que tú consideras, Óscar, deberían ser claves en esta modificación, este perfeccionamiento que se llama de la ley antidiscriminación? Lo veíamos en lo que pasa con la denuncia, sí, pero otros elementos también que son necesarios. Mira, por ejemplo, no hay un organismo público, un servicio público que se haga cargo de monitorear, por ejemplo, la aplicación de la ley o el acceso a la ley antidiscriminación y de generar políticas públicas. La ley Zamudio plantea de que algo así, no me lo acuerdo textual, pero es como todos los organismos del Estado deberán hacer políticas contra la discriminación. Es una obligación que plantea la ley, pero no manifiesta con qué plata, no dice quién es el encargado, el responsable. Se necesita que haga una política nacional antidiscriminación. Que se pero un organismo que se haga cargo. Más que una política, un organismo que... Claro, porque el organismo puede llevar adelante la política, pero hay alguien que tiene que ser el responsable de esa política. Eso es lo que hace falta, lo que decimos nosotros, una institucionalidad, que no es algo
aquí no somos genios, no se nos ocurrió No se esto. está inventando sucede. la rueda, digo. No, para nada. Esto existe en Argentina, está el Instituto Nacional contra la Discriminación en Argentina, existe en México y en Chile no. Nosotros pensamos que una forma rápida de poder avanzar en esta materia es entregarle esas atribuciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Pero ahí Un organismo que ya existe. Exacto, ya existe y que de cierta manera también se involucra en los temas de no discriminación. Claro. Por otro lado, si tú revisas las leyes antidiscriminación de otros países, la carga de la prueba, es decir, que quien tiene que comprobar si sucedió o no sucedió el acto discriminatorio, es a la persona que se le acusa de discriminar. Porque se asume de que la persona discriminada es de los grupos más vulnerables, por ende está más limitado su acceso a la justicia, a los recursos, etc. En Chile no. En Chile la persona que acusa la discriminación tiene que comprobar que fue discriminada y si no lo hace le llega esta multa de 2 millones aproximado que yo te contaba. Nosotros queremos que se invierta la carga de la prueba, ese es el nombre más técnico, para que se equipare a la legislación antidiscriminación a nivel internacional, donde ha funcionado esta legislación de manera muy eficiente. Por otro lado, si una persona denuncia una discriminación y se comprueba la discriminación, hay una multa, pero es a beneficio fiscal. La víctima no recibe ningún tipo de indemnización. Es decir, tiene que esperar de que termine el juicio por discriminación y comenzar un juicio civil para exigir una indemnización por daño y perjuicio. Nosotros queremos que en la misma acción de no discriminación o en la misma causa que ven los tribunales de discriminación se pueda considerar una indemnización o alguna reparación a las víctimas. Y eso ellos iniciaron un juicio o para un no proceso iniciar legal. Porque si no tiene que hacer otro juicio distinto, Claro. porque la aplicación de la ley Zamudio es a lo más, cuando estamos hablando una obligación económica, es una multa a beneficio del Estado, no de la víctima. Y eso es lo que hay que cambiar con una reparación o una indemnización a la víctima. Y así un par de puntos más que consideramos que son necesarios para que esta ley pueda realmente ser efectiva y que toda la ciudadanía lo pueda ocupar. Yo te puedo decir que al día de hoy, si no me equivoco, se han presentado en tribunales del orden de 380 acciones de no discriminación, ese es el nombre técnico. La ley está del 2012. ¿Han pasado cuánto? 6 años. 6 años. Es un número muy bajo. Muy bajo. Y fíjate que la gran mayoría... De alguna manera uno podría decir que bien, porque en Chile hay poca discriminación, pero aquí hay poca denuncia de discriminación, porque uno sabe que la discriminación existe. Porque la gente en sus casas sabe que Chile es un país discriminador. Sí, claro. Y lo estamos viendo ahora en el último tiempo con las migraciones de personas que provienen, por ejemplo, de Haití, de que se les está discriminando en función de su color de piel. O sea, Chile es un país tradicionalmente discriminado, lo que pasa es que nos gustaba tapar el sol con un dedo diciendo que no era así. Claro, y recordemos también algo que puede sonar muy de perogrullo, pero es necesario reiterarlo. La ley antidiscriminación no solamente apunta a la orientación sexual, porque aquí hay discriminación en distintos ámbitos. Sí, claro. De hecho, la ley muchas veces se decía solamente era por el tema sexual. No es así. Lo que pasa es que las organizaciones como el Móvil nos hicimos muy visibles impulsando esta ley en el Congreso. De hecho, el nombre tiene relación con Daniel Zamudio. Claro. Pero la verdad, si tú revisas la ley antidiscriminación, hay 15 categorías vulnerables de la discriminación que la ley contempla especialmente importante de defender. Ahora, por eso te hago la pregunta, son 15. 15. Orientación sexual e identidad de género son 2 de las 15. Claro. Habría que de alguna manera también pensar en un perfeccionamiento de la ley donde, no sé, sea más específico para cada tipo de discriminación. No, es que es muy específico. Es muy específico, sí, en ese sentido no hay problema. Te voy a dar un ejemplo, dice orientación sexual, identidad de género, sexo, y que hablamos hombre-mujer, sí. Situación socioeconómica, nacionalidad, discapacidad o enfermedad. Y así, no hay problema que una sola ley englobe a 15 tipos de discriminación, no hay problema. Y digamos que deja una categoría 16 abierta, que dice el juez podrá determinar otra categoría que no esté contemplada en la ley si así fuera necesario. Y de hecho, yo te decía que se han presentado aproximadamente 380 acciones de no discriminación en los tribunales y la gran mayoría no tienen que ver con orientación sexual, tienen que ver, fíjate, con discapacidad. Muchas personas que se han sentido discriminadas por tener alguna discapacidad han ocupado la mayoría de las veces la ley Zamudio en el Congreso, de hecho, en los tribunales. De hecho, se ha ocupado más para situaciones de opinión política que de orientación sexual. Uno puede ver el desglose que te envía el Poder Judicial, así que en ese sentido la ley es útil. Lo que pasa es que se ha convertido en ineficiente producto de estos bloqueos que se le pusieron por parte de los sectores conservadores cuando se estuvo discutiendo en el Congreso. Este bloqueo, evidentemente, es una de las grandes piedras de tope para lo que es la situación y para finalmente prevenir lo que son hechos como lo que sucedió con Carolina. Es solamente un caso. Hay muchísimo, evidentemente, que justamente la ley Zamudio tiene que, más de reaccionar, prevenir. En esa prevención, ¿cuál ha sido, a juicio tuyo, Óscar, también el trabajo del Ministerio Público, de la Justicia, donde también ellos tienen que
hacer valer lo que es la ley Zamudio, pero evidentemente también tiene que haber una conexión entre la institución y la norma. Mira, cuando uno habla de un proceso judicial, especialmente por discriminación, y cuando hablamos de discriminación quiero dar un ejemplo de la parte más violenta, hablemos del ámbito penal, es decir, cuando hay agresiones, como lo que está sucediendo con Carolina, entran varios agentes a participar en esto. No es solamente el Ministerio Público a través de la Fiscalía, también entra el Gobierno a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por ejemplo, querella en este cuando caso. representa presentando querella, y también las policías. ¿Ya? Y aquí yo quiero ser bastante claro, bastante crudo, y yo sé que algunas personas se van a molestar, pero quien ha sido tremendamente ineficiente en la labor de hacer las denuncias de discriminación cuando corresponde es Carabineros de Chile. Ha sido brutalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque Carabineros sigue pasando las agresiones homofóbicas las agresiones homofóbicas como riña y no pone el elemento de que esto tiene un origen discriminatorio. En este caso, cuando se comprueba que hay una discriminación en la agresión, la pena aumenta en un grado. Y cuando yo digo en un grado, estoy hablando de muchos años más a la pena a que fuera una riña común. Claro. Sin embargo, Carabineros no se ha capacitado, el alto mando nunca se ha reunido con las organizaciones de la diversidad de ningún tipo. Es como que quieren vivir en un mundo hermético sin considerar que la sociedad ha estado evolucionando. Y eso nos ha traído tremendos problemas. Yo te voy a dar un ejemplo. El año pasado recibimos denuncias de discriminación al interior de Carabineros. Con la PDI nosotros no tenemos ningún problema, ni denuncia, ni nada por el estilo, hace más de 10 años. ¿Por qué crees tú que se da eso? Porque la PDI tiene una política mucho más abierta con la ciudadanía. Nos hemos reunido con el alto mando, hemos hecho clases de capacitación en derechos humanos a los oficiales, a los detectives, qué sé yo, al personal de la Policía de Investigaciones, y en ese sentido ha sido totalmente expedito y ha sido un trabajo tremendamente colaborativo. Porque un detective de la PDI no tiene por qué entender a cabalidad lo que es la discriminación. Alguien se lo tiene que enseñar. Y nosotros tenemos toda la disponibilidad y la disposición de hacerlo. Y gratis, pues, para que no digan después que andamos cobrando. No, esto lo hacemos gratis. Carabineros, nada. Cero. Sus charlas de capacitación los hacen casi por obligación, no difunden la información al interior de la institución. Yo un día me tocó hacer una visita, visita a los cuarteles policiales que se hacen internacionalmente. Yo estaba con el oficial a cargo de la comisaría Ñuñoa. Le pregunto si a él lo han capacitado sobre la ley Zamudio antidiscriminación. Me dice que sí. Yo le digo, ¿y cómo usted ha entregado esos conocimientos a los subalternos? No, no lo ha hecho. Él se queda con el conocimiento y se queda ahí. Y fue la misma comisaría que un par de años después recibimos denuncia por discriminación a las personas homosexuales al interior del mismo complejo policial. Entonces, aquí vemos situaciones de que la falta de voluntad de Carabineros trae como consecuencia que los actos de discriminación no se puedan evidenciar y no se puedan tratar como tales en los tribunales por la falta de pericia del personal policial. Claro, ya es preocupante porque, como tú decías, terminan este tipo de denuncias como riña. Exacto. Y ya en términos de la tipificación penal eventual, pero por sobre todo también desde el criterio, no cuadra para nada. Sí, pues entonces lo que decimos nosotros las personas, bueno, sí, la verdad que entre ir a Carabineros en la denuncia por discriminación, mejor vaya a la Fiscalía directamente o a la PDI, porque la recepción va a ser mucho mejor que con Carabineros, que la verdad que no hay ningún interés por capacitarse en este tipo de materia. Ahora, eso con respecto a Carabineros, ¿hay otras instituciones, órganos que de alguna manera también estén al debe con respecto a aplicar y entender lo que es la ley Zamudio? El Congreso. Bastante paradójico, siendo que el Congreso fue el que la aprobó, pero hace pocos días, semanas atrás, apareció en los medios de comunicación una persona que demandó al Senado por discriminación, tenía, creo que era ciega, si no me equivoco, algo por el estilo, y ganó la demanda, porque el Senado la había discriminado. Yo creo que, paradójicamente, la institución que aprobó esta ley es la que menos se ha capacitado, o mejor dicho, no se ha capacitado sobre discriminación entre los funcionarios, entre los directivos, entre las autoridades, y para qué decir entre los mismos parlamentarios, pues si tenemos opiniones que son desastrosas y aberrantes por parte de algunos líderes de opinión del Congreso. Pero yo quiero destacar desde el otro punto de vista que han avanzado bastante y que nos ha sorprendido, que ha sido el Poder Judicial. El Poder Judicial, vamos a estar de acuerdo que los ministros de la Corte Suprema no son las personas más progresistas, ni más jovencitos, ni nada por el estilo. Por lo general son personas de edad más conservadoras y que cuesta más cambiarles la opinión, pero son quienes han sacado los fallos más contundentes a favor de la diversidad sexual. Hace pocos días atrás manifestaron de que el matrimonio es un derecho humano. La Corte Suprema de Chile lo dijo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es exclusivo de un hombre y de una mujer entre ellos, sino que es un derecho de las personas por ser humano y permite abrir la puerta
para buscar una discusión pública, judicial, sobre el matrimonio igualitario en nuestro país. Algo que el Congreso no ha tenido la capacidad de hacer, algo que el Ejecutivo tampoco ha tenido la capacidad de hacer, lo hizo el Poder Judicial. El año pasado manifestamos de que el Poder Judicial ha sido el poder del Estado más progresista en este tipo de materia. Mira, imagínate. Bien, se nos acaba el tiempo. Óscar Rentería, nuevamente muchas gracias y a la espera también de lo que pueda hacer este perfeccionamiento de la ley antidiscriminación y por sobre todo que sea una ley que se pueda aplicar y evitar casos como el de Carolina y otros, muchísimos que desgraciadamente se dan. Mañana nos juntamos con el ministro secretario general de Gobierno subrogante para entregarle nuestras propuestas sobre mejorar la ley Zamudio. Así que ¿A qué hora, perdón? Mira, estamos confirmándolo ahora, esperamos que sea en la mañana, pero apenas sepamos se lo vamos a informar a todos los periodistas para que puedan estar presentes. Vamos a estar muy atentos entonces. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la Que invitación. esté muy bien, buenos días. Hasta luego.